17. Juan capítulo 17. Y vamos a hacer dos lecturas. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Y luego pasaremos al versículo 14 hasta el 24. ¿Verdad? Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 17. Y cuando lo tienes, por favor, di amén. 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 Ok, entonces, dice la palabra del Señor, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vamos a pasar al versículo 14. Y dice la palabra del Señor, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, y ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y sabemos que la palabra de Dios siempre trae su bendición, ¿verdad? Si alguien te preguntara, ¿qué es la verdad? ¿Qué les contestaría? Hoy en día, en este mundo postmoderno, ok, entonces este mundo postmoderno, más fácil, ¿verdad? Entonces la gente quiere trastornar lo que es verdad y quieren que cada uno tenga su versión de la verdad. Y cuando usted va a ellos y habla a ellos acerca de la palabra del Señor y les reta con la palabra de Dios, inmediatamente lo que le va a decir es que nadie sabe lo que es la verdad. Y inmediatamente nosotros tenemos que replicarles diciendo, ¿cómo sabes tú eso? Porque si es de verdad lo que tú estás diciendo, entonces ¿cómo lo sabes si nadie sabe lo que es la verdad? ¿Me entiende? A decir que no puedes saber la verdad, ¿cómo puedes decir semejante cosa? Porque nadie sabe lo que es la verdad. Entonces, ¿cómo sabes tú si lo sabes o no? Lo enredamos con su propia lógica, ¿verdad? O también nos dice, quizá es verdad para ti, pero para mí no.
Trata de decir eso a la policía cuando te para hacer una infracción. Decirle al policía, quizás es verdad para ti, pero para mí no. Y ver lo que te dice. Pero esas son las tonterías que las personas tratan de utilizar para esquivar lo que es la verdad de la palabra de Dios. Solo utilizan esas tonterías cuando se trata de la moralidad y las cosas de la fe. Por ejemplo, nadie va a ir al banco y le va a decir al cajero en el banco, mire, aquí está la tarjeta de mi cuenta, quiere 2 millones de lempiras de retiro. Y le dice, vaya pues señor, y empieza y dice, hay un problema señor, que usted solo tiene 10,000 lempiras en la cuenta. Trata de decirle, pues ese quizá es verdad para ti, pero para mí no, dame los 2 millones. Mire hermanos, en ninguna otra área en el mundo alguien se aplica semejante tontería. Pero cuando se trata de la moralidad y cuando se trata de la religión y fe en Dios, entonces entran esas tonterías. ¿Y por qué? Porque el hombre quiere esquivar la realidad de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y tú y yo sí tenemos la absoluta verdad de Dios. Hay gente que dice, no hay una verdad absoluta. Entonces le puedes preguntar, ¿es esa una verdad absoluta que está diciendo? Si no lo es, entonces te estás negando a ti mismo con ese dicho. Queridos hermanos en Cristo, tenemos que ver la batalla como es. El Satanás está tratando de confundir la mente de la gente para liberarles de su responsabilidad ante Dios. Y quizás psicológicamente funciona para ellos, pero para Dios no funciona. Y Dios va a pedir cuentas a cada una de las personas en este mundo y cada uno tiene que relacionarse tarde o temprano con Dios ante el juicio. Por ende es importante que entendamos las palabras del Señor Jesucristo aquí. Y Cristo nos dice cuál es el fuente de toda verdad. ¿Le viste en la lectura? En el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra del Señor nos está dando 2 apuntes ahí. Nos está diciendo que hay una verdad absoluta. Y nos está diciendo dónde se halla la verdad absoluta. La verdad absoluta se halla en la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está leyendo la pura verdad divina de Dios. Cuando nosotros miramos la historia, miramos que después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron juzgados en un famoso juicio que se llamaba los juicios de Nuremberg en Alemania. Y entre los nazis que se capturaron era ¿cómo se llama el tipo? Hermann Göring. Hermann Göring era el comandante de la Luftwaffe, la fuerza aérea de los alemanes, ¿verdad? Entonces, cuando su abogado defensor se puso a pie, él salió con una argumentación que dejó plasmado a todos en el corte. Él dijo, la única razón por la cual mi cliente está siendo juzgado en este día es porque Alemania perdió la guerra. Y él dice, si Alemania no hubiera perdido la guerra, mi cliente no estaría de juicio hoy. Porque él no quebró ninguna ley según los alemanes.
y él está siendo juzgado en este día conforme a las leyes americanas, británicas y francesas. Y esta es una injusticia total y apelo que su caso sea rechazado. Y todo el mundo no sabía cómo contestar eso. ¿Era verdad que ese hombre no había hecho nada mal porque estaba siguiendo sus leyes? Solo podemos juzgarle según las leyes de Gran Bretaña o América o de Francia. Inmediatamente levantó el acusador, el fiscal, y él era un hombre muy sabio. Y él dijo, nosotros en ese día no estamos juzgando el señor Guren conforme a las leyes de los Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia. Estamos juzgándole conforme a la ley divina, la ley máxima de la humanidad, que es la palabra de Dios. Amén. Que no matarás, amén, que no matarás a su prójimo. Entonces, bajo esta apelación de parte del fiscal, Guren fue juzgado y fue condenado por sus crímenes, juntamente con todos los demás nazis que fueron juzgados en ese juicio. ¿Sabe qué? Si Guren fuera juzgado hoy, yo creo que se iría libre. ¿Por qué? Porque con esto iría postmoderno de que la verdad es algo fluido, que cada quien se interprete la verdad conforme a su manera de ver las cosas, entonces él habría salido libre. Hermanos, es tiempo que volvemos a la palabra de Dios. Es tiempo que reconocemos que la autoridad de la iglesia, la autoridad de cada uno de nosotros cuando vayamos a hablar de parte de Dios, no está en nosotros, los miembros de la iglesia local, no está en el pastor, no está en nuestra capacidad de argumentación. Nuestra autoridad viene de la palabra de Dios. Cristo mismo dijo, todo potestad me ha dado, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces Cristo nos otorgó a través de su palabra para llevar la palabra de Dios al mundo perdido. Y este es lo que cada uno de nosotros pretendemos hacer en nuestro diario vivir, con nuestra evangelización a puerta, con las salidas evangelísticas a Copán, a Mosalí y a otras actividades de la iglesia. Estamos tratando de presentar la palabra de Dios, no las filosofías de los hombres. Y nosotros predicamos la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Y no odiamos a los pecadores. Amamos a los pecadores, pero entendemos lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado. Mi querido amigo, si tú estás aquí en esta noche y no conoces a Cristo, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que usted en este momento está separado de Dios. Y sabe que Dios es un caballero. Dios nunca te va a obligar a amarle. Y si usted escoge pasar su vida en separación de Dios, Dios respetará esa decisión tuya cuando mueres y te dejará ir fuera de su presencia para toda la eternidad. Esta es la palabra de Dios, y este lugar de separación de Dios, la palabra de Dios llama el lago de fuego. Y este es el lugar de destino de toda persona que escoge vivir su vida en separación de Dios. Pero ¿qué hay de los que escogen aceptar la oferta de salvación que Cristo ha ganado sobre la cruz de Calvario? Pues esta palabra nos dice, porque nos dice que la palabra de Dios nos santifica. Mira lo que dice en el versículo 17 nuevamente. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
la palabra de Dios a nuestros oídos trae la santificación. Y cuando estudiamos las Escrituras, descubrimos que hay 3 fases de la santificación. Y la santificación comienza con la santificación posicional en Cristo. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendemos esto. Porque muchas personas piensan que la salvación viene a través de levantar la mano, o a través de decir una oración, o ir a una iglesia en particular. Yo soy salvo. Este no es la salvación. La salvación es escuchar la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios hace su trabajo en su corazón, convenciéndote de su pecado, convenciéndote de la condenación eterna que está sobre su pecado y permitiendo al Espíritu Santo presentarte el plan de salvación que Dios tiene para ti a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera salvación. Y la palabra del Señor dice, en el momento que una persona, escuchando y haciendo caso a la palabra de Dios, siente un verdadero remordimiento en su corazón para su pecado, y confiese su pecado y se arrepiente de ello. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? La palabra arrepentirse en el griego significa girar 180 grados. Dándose la espalda a lo que antes hacía. Mis queridos hermanos, la transformación que toma lugar en el creyente en el momento de aceptar a Cristo debe ser notario a todo el mundo. Es imposible que una persona que verdaderamente ha aceptado a Cristo vuelva al mismo día a sus andadas, o vuelva a sus andadas en 2 o 3 o una semana, un mes o un año. Es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. Esta es la palabra de Dios. De tal forma que la palabra del Señor habla de ello, que Pablo, escribiendo en Romanos, venga conmigo a 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, vamos a ver lo que él dice. 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, y el versículo 9 en adelante, 9 hasta el 10. Entonces, solo lee el 9 y 10 por el momento. Si alguien lo lee, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. He aquí una lista que el Espíritu Santo da de los tipos de personas que no heredarán el reino de Dios. Y es muy importante que notamos la lista que hay en ello. Porque esa lista que el Espíritu Santo da, nada es popular en este mundo postmoderno. Porque cuando usted lee, hay ahí una lista bien espinosa. Miren lo que dice la palabra del Señor, ni los ladrones, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredáis ni los fornicarios. La palabra griega para fornicario es porneia, y la palabra porneia significa toda clase de abuso sexual, de perversidad sexual. Ahí está ¿cómo se llama? La pornografía, ahí está la homosexualidad, la bestialidad, ¿cómo se llama? Toda clase, todo lo sucio del sexo
está incluido en fornicación. El sexo antes del matrimonio está incluido en esa palabra. No está nada popular. Ellos no heredarán el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Y luego dice, ni los idólatras, los que aman y adoran dioses ajenas, ni los adúlteros, a los que están casados y se van con otra mujer o con otro hombre, ni los afeminados, ya estamos con la espinosa ya, ¿verdad? Los afeminados, no está hablando de una persona que es un poquito afeminado, no hay pecado porque no tiene control sobre ello. Cuando habla de un afeminado está hablando de un crossdresser, ¿verdad? Esto solo tiene que ir a la calle de Tegucigalpa en la noche y le verán ahí ofreciendo su servicio vestido como si fueran mujeres. Esos son los afeminados de lo cual está hablando la palabra del Señor. Y luego dice la palabra del Señor, miren lo que dice. Dice los afeminados, ni a los que echan con varones. Esos son los clientes de aquellos afeminados, los homosexuales. La palabra del Señor dice, no heredarán el reino de Dios. No dice que Dios los odie. Ojo, la palabra del Señor dice, por cuanto Dios ha amado al mundo y ha dado a su Hijo para todo ello. Dios ama al pecador y nosotros, sus siervos, debemos amarlos también. Pero la palabra del Señor hace claro, aunque Dios ama a la persona, Él ha puesto ciertas normas para aquella persona que puedan entrar en su reino. Entonces no me venga aquí diciendo, él es un homosexual cristiano. ¿Perdón? ¿Perdón? Y la palabra del Señor sigue diciendo esto. Mire, dice, no erais algunos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. La palabra griego ahí es los que están intoxicados con alcohol. No pone límite. Para ser un borracho, usted no tiene que ser una persona que está cayendo al suelo todos los días. Si usted no puede pasar un tiempo bien, feliz con sus amigos, sin echarte un trago, usted es un borracho conforme a la palabra del Señor. Hay personas llamadas cristianas que dicen, si no hay bebidas alcohólicas, yo no me voy. Mi hijo ahora mismo está luchando con eso porque sus amigos cristianos le están dejando porque él no quiere beber. En todas las reuniones que ellos tienen, aparte de la iglesia, tienen sus cervezas y todo. Y dicen, no, es que qué tal que no nos emborrachamos. Y luego la próxima que él oye, no, es que anoche me pasé, que me emborraché. Hermanos, mire, si usted no puede disfrutar un día sin una bebida alcohólica, entonces tú eres un borracho. Tú puedes pasar 2 meses, 3 meses, hay una fiesta, así no hay bebida alcohólica, yo no puedo disfrutarme. Entonces eres un alcohólico. ¿Sabe usted, en Suecia, si usted toma tan siquiera un vasito de vino, usted no puede conducir un carro? No hay, el límite de alcoholismo para conducir en Suecia es 0. En Estados Unidos y Gran Bretaña es 8%, algo así. Ahora, los juicios Nuremberg, el Göring dijo que yo no he hecho nada mal porque las leyes alemanas me permitían matar a judíos. Pues las leyes americanas a mí me permiten el 8%, pero en Suecia 0. Entonces, ¿quién tiene razón? La palabra del Señor dice, los borrachos no entrarán en el reino de Dios.
Si nosotros no entendemos la autoridad de la palabra de Dios, entonces perdimos toda medida de lo que es correcto y lo que es incorrecto. La palabra de Dios es nuestra medida. Pero mira lo que dice en el versículo 11, hermanos míos. Mira lo que dice. Dice la palabra del Señor, y esto erais algunos. ¿Erais? ¿Qué significa erais? Que antes eran, pero ahora no son. Ahora no son. Dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. La santificación posesional del creyente en Cristo no simplemente cambia su estado bajo la condenación de Dios, sino cambia su actitud, su mente y su comportamiento en esta vida. Y cuando la palabra dice, y así erais algunos, Pablo no estaba contemplando que alguien venga a decir, yo soy un cristiano ladrón, o yo soy un cristiano alcohólico, o yo soy un cristiano avaro, o yo soy un cristiano afeminado, o yo soy un cristiano que se echa con varón. Es totalmente lógico. ¿Por qué? Porque habéis sido lavados, habéis sido justificados, habéis sido santificados. ¿Qué significa la palabra santificación? Significa ser apartado de, pero no a la nada, apartado de y dedicado a. Esa es la santificación. Y el día que cada uno de nosotros fuimos salvos, fuimos sacados del fango del pecado, fuimos sacados bajo la ira y condenación de Dios y fuimos dedicados a una vida santa delante de Dios. Esto es lo que significa la santificación posicional. Mi querido amigo, ¿dónde estás tú en esta noche? ¿Está en Cristo o está fuera de Cristo? Mi tiempo se ha ido y me quedan 2 más, así que el otro día lo elaboramos, ¿verdad? Pero para que no quedes con las ganas, la segunda es la santificación progresiva. La palabra de Dios, mientras lo leemos, nos lleva a altas esferas en dedicación y pureza en nuestro diario vivir para Dios. Y luego la tercera es la santificación perfecta, no aquí en la tierra, sino en el cielo. En el momento cuando cerramos nuestros ojos en la muerte o en el momento que seremos arrebatados al cielo, en este milisegundo seremos transformados. Y seremos conformados a la imagen de Cristo y le veremos porque seremos como Él. Que Dios le bendiga su palabra.